Hola, bienvenidos. En esta presentación vamos a ver la doctrina de la neumatología. El libro de Introducción a la Teología Cristiana no tiene un capítulo dedicado a esta doctrina, y esto es una crítica fuerte al libro. Sin embargo, el libro habla de la doctrina en diferentes formas, particularmente en el capítulo que habla de la Trinidad, del Dios Trino. Veremos aquí cómo la doctrina se desarrolla a través de los años y cuáles son las implicaciones a nuestros ministerios. La palabra neumatología viene del griego neuma, que es pasado a nuestro alfabeto de la forma como lo vemos aquí, que significa espíritu, soplo o viento, y que es metafóricamente usado para describir un ser inmaterial o una influencia inmaterial. Y esto combinado con la palabra logia, que usualmente se utiliza como tratado, discurso o estudio, y al poner las dos palabras juntas sale el estudio del Espíritu. En nuestro caso sería el estudio del Espíritu Santo. Entonces, a través del desarrollo de la Iglesia, las discusiones y debates acerca de la vida y obra de Jesús, específicamente en los temas de su divinidad y humanidad, como vimos la semana pasada anteriormente, llevó a los líderes de las iglesias a trazar los límites, desarrollar el lenguaje y delinear los parámetros de las diferentes doctrinas y su práctica en la iglesia. Sin embargo, el desarrollo de la doctrina del Espíritu Santo fue súper lento en comparación con las doctrinas del Padre y del Hijo. Todavía en el segundo y tercer siglo de la iglesia, teólogos como Origen estaban buscando un lenguaje adecuado de cómo referirse al Espíritu. Esta falta de lenguaje específico se ve más notoria con los cambios que hay en los credos de la iglesia. Así que no es hasta el tercer y cuarto siglo, cuando los debates de Jesús fueron ya sistematizados, que los debates del Espíritu comienzan a salir a flote. El credo apostólico, que una vez fue la medida doctrinal más eficiente, solo tiene dos menciones del Espíritu Santo. Primero dice, hablando de Jesús, que fue concebido el Espíritu Santo, ¿verdad? Hablando de Jesús y María y su concepción de una virgen, y también habla, ¿verdad? En la parte final del credo habla de que creemos en el Espíritu Santo. Claro está que esto no fue suficiente, ¿verdad? Para tratar con los debates que salieron a la luz durante estos siglos. Entonces, el credo apostólico fue insuficiente para tratar con los debates del Espíritu Santo. Pero entonces la pregunta es, ¿cuáles son los debates? Aquí veremos los dos debates más importantes acerca de la doctrina del Espíritu Santo. Primero, durante los primeros siglos salió el debate de si el Espíritu es una persona igual que el Padre y el Hijo. Similar al debate que sucedió con la persona de Jesús, los adherentes de esta crítica decían que el Espíritu estaba por debajo del Padre y del Hijo, por lo tanto era subordinado a ellos. Orígenes, a mediados del primer siglo, se preguntó esto en uno de sus escritos clásicos, diciendo que no se sabe bien si el Espíritu fue o no concebido por el Padre o por el Hijo. Sin embargo, los debates de la subordinación son conciliados con la idea de que tanto el Padre e Hijo como el Espíritu tienen la misma sustancia y esencia. Esto es la importancia de esto. El Espíritu, el Padre y el Hijo tienen la misma sustancia y esencia, y por lo cual son los tres Dios. No importa si uno es subordinado o que proviene del Hijo del Padre, porque siguen teniendo la misma esencia. Segundo, después del debate de la subordinación de la Trinidad, sale un grupo llamado macedonianismo, o en algunos círculos teológicos se conocen como los neumatomacos, que quiere decir una negación del espíritu. Es el mismo juego de palabras griegas que vimos como neumatología. Neumatomacos querían decir aquellos que niegan el Espíritu Santo o la santidad del Espíritu Santo más específico. ¿Verdad? Este grupo negaba la divinidad del Espíritu Santo
Y aquí el debate no es si el Espíritu proviene o no del Padre o del Hijo, ya que esto había sido aclarado en el debate anterior, pero ah, al proveer de ellos, ¿verdad? Ya esto era un hecho dado, sino que el Espíritu viene a ser santo o no, era el debate. Si viene de ellos o no, no importa. Si, la importancia es que si el Espíritu es santo o no, si es copartícipe en Dios o no. De aquí sale el famoso tratado de Gregorio de Niza, en el cual argumenta de una forma sistemática las razones por las cuales el Espíritu Santo es Dios. Así que los debates similares a los debates de Jesús, ¿verdad? Que Jesús era santo, Dios, etcétera. En el Espíritu Santo tenemos que el Espíritu Santo es santo, es copartícipe de la actividad de la creación, él santifica, etcétera. Tiene títulos igual que Dios y la iglesia, ¿verdad? En su práctica y su liturgia adoraban al Espíritu Santo como a Dios, de lo mismo que pasó con la formulación de la cristología. Entonces la práctica, ¿verdad? Vuelve e informa a nuestra teología. Entonces el Espíritu no es como los ángeles o como otras criaturas, sino que es santo porque es copartícipe de todos estos atributos de Dios. Entonces estos debates anteriores abren la puerta a que tenga que haber una reformación al credo apostólico. Después de los debates de la divinidad del Espíritu Santo es cuando el credo niceno es establecido y el tercer artículo del credo de los apóstoles, que antes solo decía creo en el Espíritu Santo, ahora es expandido a incluir la actividad y la santidad del Espíritu Santo para aclarar su divinidad. Entonces el credo niceno dice, creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, con el Padre y el Hijo, recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Entonces podemos ver la expansión del tercer artículo, que es lo que llamamos ahora en la teología del tercer artículo, o la teología que es dedicada a la doctrina del Espíritu Santo. Así que cuando escuchen este término, teología del tercer artículo, es una teología que es dedicada al Espíritu Santo. Dicha expansión del tercer artículo, ¿verdad? Pasa por estos debates que sucedieron con la persona del Espíritu Santo anteriormente. Ahora, cuando hablamos de la teología del tercer artículo, no estamos afirmando que el Padre es más importante que Jesús por estar de primero y que Jesús es más importante que el Espíritu Santo por estar de segundo y así sucesivamente. No, no es un orden de importancia, ¿verdad? Sino que es un orden interno de la Trinidad. Esto es solamente una forma de identificar de dónde en el credo, tanto de los apóstoles como el credo niceno, sale la doctrina. Sin embargo, a través de los años se ha dado mucha más atención a la cristología que a la neumatología. Esto lo veremos más adelante en otra presentación. Pero por ahora hay un movimiento, es importante decir que hay un movimiento que está tratando de recuperar la importancia de la teología del tercer artículo. Este movimiento, en sus siglas en inglés, se llama Renewal Movement o movimiento de renovación, que está tratando de reclamar la importancia de la teología del tercer artículo, de la neumatología y de cómo la neumatología también puede ser el principio de la teología. A manera de conclusión, quiero que recuerdes las dos cosas más importantes de la doctrina del Espíritu Santo. Primero, recuerda que fue una doctrina que se desarrolló muy lentamente, tomó casi 4 siglos, y que sigue en desarrollo hoy día, especialmente con este nuevo movimiento, ¿verdad? Que hay, movimiento de restauración y de renovación en nuestras iglesias. Segundo, quiero que recuerdes que los debates de la Trinidad dieron cabida a que los artículos y los credos fueran necesarios para ayudar a la iglesia a saber qué es lo que cree y por qué, por la cual estos credos y sus artículos fueron muy importantes para la vida y la práctica de la iglesia. Medita en estas preguntas y trata de ver cómo la teología del tercer artículo ha llevado a la iglesia a tener una mirada fija
en la vida y la actividad del Espíritu y cuál es la importancia de nuestra práctica y adoración en Él. Bendiciones.